A ver, la Reforma Protestante arrancó, ¡pum!, con una explosión. Martín Lutero había demolido los cimientos de la Iglesia medieval. Pero, ¿qué venía después? ¿Qué se construye sobre los escombros? El movimiento necesitaba a alguien que pudiera edificar algo nuevo sobre esa destrucción. Necesitaba, pues, un arquitecto. Y para entender bien esta nueva fase, hay que comparar a las dos figuras clave. Lutero fue como un volcán, una fuerza de la naturaleza, pura pasión, que hizo estallar la cristiandad. Juan Calvino, en cambio, él era otra cosa. Tenía la mente de un arquitecto, lógico, sistemático, preciso, listo para construir un nuevo sistema sobre las ruinas. Claro que este arquitecto no la iba a tener fácil. Se enfrentaba a un desafío inmenso. La primera ola de la Reforma había sido un éxito rotundo, sí, pero ahora la segunda generación de reformadores se encontraba ante un problema completamente nuevo, un problema que amenazaba su propia existencia. Es que, miren, el movimiento que Lutero había desatado amenazaba con devorarse a sí mismo. No tenía una estructura clara, se estaba partiendo en docenas de facciones y algunas eran súper radicales como los anabaptistas. Y mientras tanto, en Roma, la Iglesia Católica no se había quedado de brazos cruzados, Estaba preparando un contraataque masivo. La pregunta era urgente. ¿Podía esta rebelión sobrevivir y convertirse en algo duradero? Y aquí es donde entra en escena Juan Calvino. Nacido en 1509, era justo el hombre que se necesitaba. Pensemos en las diferencias. Lutero era un monje atormentado, formado en la teología medieval. Calvino, por otro lado, era un erudito, formado en la lógica superrigurosa del derecho romano y la claridad del humanismo. Su mente no era la de un profeta, sino la de un jurista. Era perfecto para poner orden en medio de todo ese caos. Y la respuesta a toda esta crisis, ¿de dónde vino? Pues de la pluma de un joven de apenas 26 años. En 1536, este abogado, ahora convertido en teólogo, publicó una obra que no solo iba a calmar las dudas de su tiempo, sino que se convertiría en el plano maestro, en el manual de la fe protestante para los siglos que vendrían. Ok, para entender de verdad todo lo que Calvino construyó, hay que ir al cimiento, a la base de todo. A diferencia de Lutero, cuya teología nacía de la angustia personal de ¿cómo puedo yo ser salvo?, el punto de partida de Calvino era otro, la abrumadora majestad de Dios. Todo su sistema gira en torno a un solo eje, la soberanía absoluta y total de Dios. Todo, absolutamente todo, existe por una sola razón, manifestar su gloria. Y su obra, La Institución, se convirtió básicamente en el manual de instrucciones para exportar la Reforma. La genialidad no era solo su profundidad teológica, sino su organización, brillante. Estaba estructurada siguiendo el credo de los apóstoles, lo que la hacía una guía súper clara, lógica y fácil de defender. Para los nuevos protestantes de toda Europa, esto fue un regalo del cielo. Uno pensaría que después de publicar semejante obra maestra, Calvino buscaría poder o fama. Pero no. Él lo que quería era la paz de una biblioteca para seguir estudiando. Pero el destino, como suele pasar, tenía otros planes. Una guerra lo obligó a tomar un desvío y lo llevó a pasar una sola noche en una ciudad que le cambiaría la vida para siempre, la caótica y recién reformada Ginebra. Imaginen la escena. Esa noche, de repente, irrumpe en su cuarto el predicador Guillem Farel, un tipo con un carácter de fuego, y le exige que se quede a ayudar. Calvino se nega, claro, él quería estudiar. Pero Farel, con la furia de un profeta del Antiguo Testamento, lo amenaza con la maldición de Dios si ponía sus estudios por encima del llamado de la Iglesia. Calvino quedó paralizado de terror. Así, el erudito reacio fue, digamos, reclutado a la fuerza. Ojo que no fue fácil. Después de un primer intento que falló y hasta un exilio, Calvino volvió en 1541, pero ahora con sus propias condiciones. Creó el consistorio, que se convirtió en el motor de su reforma. Al mezclar a los líderes de la Iglesia con miembros del gobierno de la ciudad, creó una herramienta con un poder inmenso para supervisar la moral de cada persona en Ginebra. Y con el consistorio vigilando, créanme, cada aspecto de la vida en Ginebra se puso bajo un microscopio moral. El objetivo era súper ambicioso, transformar la ciudad en un reflejo terrenal de la gloria de Dios.
Y esto significaba que todo, desde el baile y los juegos de cartas hasta cómo nombrar a los hijos, estaba estrictamente regulado. Incluso reírse a destiempo durante un sermón podía costarte una citación ante este poderoso tribunal. Pero claro, este intento de construir una ciudad de Dios en la tierra tenía un lado oscuro, muy oscuro. El rigor y el control absoluto de Ginebra estaban a punto de ser puestos a prueba de la forma más trágica posible, a través del enfrentamiento con un hombre, el brillante y para ellos herético intelectual español Miguel Servet. El tema con Servet era gravísimo para la época, negaba la doctrina de la Trinidad, la herejía más grave que se podía cometer. Cuando, de forma muy imprudente, apareció en una iglesia de Ginebra, Calvino lo reconoció y exigió su arresto de inmediato. El juicio que vino después no fue solo un asunto religioso, se convirtió en una batalla política por el alma de Ginebra y por la autoridad del propio Calvino. Y el resultado, como sabemos, fue trágico. A ver, y aquí hay que ser muy claros. Calvino aprobó la sentencia de muerte, sin dudarlo. Su única objeción fue sobre el método. Pidió que lo ejecutaran por espada en lugar de en la cruel hoguera. El consejo de la ciudad se negó. Para juzgar este acto, es crucial recordar el contexto. En esa época, la tolerancia religiosa era un concepto que simplemente no existía. La herejía no era una simple opinión, se veía como un veneno que podía corromper y condenar a toda la comunidad. Bueno, más allá de su gobierno en Ginebra, si hay algo que define el legado intelectual de Calvino, es una doctrina, una que hasta hoy es tan controvertida como influyente. Vamos a meternos con su idea más famosa, y quizás la más difícil de entender, la predestinación. La lógica aquí, si uno parte de la soberanía absoluta de Dios, es implacable. Afirma que desde antes de la creación del mundo, Dios ya eligió a algunos para salvarse, los elegidos, y destinó al resto a la condenación. El propio Calvino, consciente de lo dura que era esta idea, la llamó el decreto terrible. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Es una paradoja increíble. Si el destino de cada uno ya está decidido desde siempre, entonces, ¿para qué esforzarse en ser bueno? ¿No debería esto llevar a la gente a decir, pues, ¿qué más da? ¿Y no hacer nada? Curiosamente, el efecto psicológico fue justo el contrario. Pues la clave de todo esto está en la ansiedad, una ansiedad existencial insoportable. Como nadie podía saber con certeza su destino, los creyentes empezaron a buscar desesperadamente señales, cualquier evidencia de que eran uno de los elegidos. Esto provocó una reacción en cadena. El trabajo duro, la autodisciplina, el éxito en el propio trabajo, todo esto se empezó a ver como la prueba visible de la bendición invisible de Dios. Y de aquí nació lo que hoy conocemos como la ética protestante del trabajo. Y esta ética de trabajo tan potente, si la combinamos con su sistema teológico y su modelo de iglesia, nos lleva a su legado final, el más grande de todos. Porque mientras que el luteranismo se quedó bastante atado a las tierras alemanas y escandinavas, el calvinismo fue diseñado desde el principio para cruzar fronteras. Y uno se pregunta por qué fue tan exitoso globalmente. Bueno, es que Calvino en esencia entregó un kit completo para la Reforma. Tenía una teología sistemática, la institución, que era la base intelectual. Tenía una estructura de iglesia, el gobierno presbiteriano, que no dependía de príncipes y se podía replicar en cualquier parte. Y finalmente tenía una ética social que creaba comunidades superdisciplinadas y productivas. Entonces, para resumir, Calvino no fue la chispa inicial, esa fue de Lutero. Calvino fue el maestro organizador, el ingeniero. Tomó ese fuego salvaje de la Reforma y lo canalizó en un motor de una eficiencia asombrosa, convirtiendo una protesta en un movimiento global, disciplinado y expansivo que llegó desde los Países Bajos hasta Escocia y las colonias de Nueva Inglaterra. Así que tenemos el sistema de Calvino poniendo orden y la pasión de Lutero como la chispa. El frente protestante parecía de verdad imparable. Pero, como veremos más adelante, la siguiente gran batalla no se iba a librar contra Roma. Se iba a librar entre los propios hermanos de la Reforma, por una división que rompería ese frente unido por la mitad.